Bien, chicos, vamos a avanzar el libro. En este caso, entramos a la unidad número 7 y vamos a leer acerca de lo que viene a ser este título tan interesante, ¿no? Las babuchas irrompibles. Antes de llegar a la lectura, antes de desarrollar la lectura, responde en forma oral. A partir del título, ¿no? Que es las babuchas irrompibles, ¿de qué tratará la lectura? ¿Por qué son irrompibles? ¿Qué son babuchas? ¿Mm? ¿De qué material estarán hechos? ¿Cuál será el sinónimo de babuchas? Entonces vamos a tener esta idea que ir desarrollándola poco a poco, ¿ya? Vamos a ver qué idea tiene usted acerca de lo que es las babuchas. Y bien, entonces ya habiendo una idea acerca de lo que viene a ser este maíz, este implemento, ¿no? Esta idea de lo que son las babuchas, vamos a leer, ya vamos a poner. Dice, hace mucho tiempo, ya está acá hace mucho tiempo, vamos a enfocarlo un poquito más grande. Ahí. Hace mucho tiempo vivía en el Cairo, ujú, en el Cairo, un avaro, o sea, una persona muy avaro, muy tacaña, que siempre quiere más el avaro, ¿no? Un avaro perfumista llamado Abu Qasim. Aunque Alá le concedió riqueza y prosperidad, o prósperos negocios, perdón, él vivía y vestía siempre como el más pobre de los mendigos. Sus viejas babuchas eran la más clara muestra de tacañería. Un día Abu Qasim fue a una casa de baños, se quitó las malolientes babuchas y entró a darse un baño. Entonces el encargado del calzado cogió las babuchas y lo guardó en un rincón. ¿Qué habrá pasado después? Lo guardó, ¿no? Se llegó a bañar, se llegó a... Vamos a seguir con la historia. Dice, Abu Qasim estaba tan pero tan sucio que los frotadores y masajistas precisaron todo el día para limpiar su piel. En cuando salió, ¿no? Y cuando salió, perdón, fue a coger sus babuchas, pero en su lugar había unas enormes babuchas amarillas. Sin duda Alá se las envía, ¿no? Se las envía, dijo él, o pensó, me las envía, pues sabe que hace tiempo que necesitaba unas nuevas. Y así pensando, pues, cogió las babuchas amarillas que de repente no eran de él. Abu Qasim cogió las babuchas y se marchó muy contento. Cuando el dueño de las babuchas amarillas fue a recoger, ¿no? Fue a coger perdón, a coger, a agarrar sus babuchas, su calzado, solo encontró la de Abu Qasim y muy enfadado denunció a Abu Qasim por haberle robado. Y Abu Qasim acabó en la cárcel con sus viejas babuchas. Al salir de la cárcel, Abu Qasim pensó, ¿no?, en deshacerse de las fatídicas babuchas y dijo, bueno, ya para qué me sirven, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa mejor que tirarlas al río Nilo. Ya después unos pescadores retiraron sus redes del Nilo, del río Nilo, y encontraron un extraño objeto. ¿Qué era? Ajá, sí, son las babuchas de Abu Qasim, gritaron, y sus esclavos han destrozado las redes. Ujú. Los pescadores fueron corriendo a la tienda del perfumista y le arrojaron las babuchas sobre sus tarros de cristal. Malditas babuchas, exclamó Abu Qasim, solo me habéis causado problemas. Desesperado, ¿qué hizo Abu Qasim? Cogió nuevamente sus babuchas y la tiró a un canal que pasaba lejos de la ciudad, o sea, de agua, ¿no? Con tan mala suerte que atascaron un molino movido por las aguas de ese canal. O sea, cuando comenzó a girar, pues se puso, ¿no?, en el aspa y malogró pues el molino. El dueño reconoció las babuchas y Abu Qasim acabó de nuevo en prisión. Fue condenado, ¿no?, a pagar todos los daños. Cuando Abu Qasim vio por fin, ¿no?, vio por fin en libertad y dijo, no, no pensó más, dijo, ya pues estoy libre, ¿no? Cogió las babuchas, se presentó ante el cadí,
y gritó: «Oh gran Kadí, he aquí la causa de mis desgracias. Te suplico que proclames un edicto que declare que Abu Cansé ya no es dueño de esta babucha», o sea, que saque como una ley, ¿no? Un edicto, ¿ya? Que la regala a quien las quiera y que no es responsable de los daños que puedan ocasionar de ahora en adelante. Después dejó las babuchas en medio de la sala y salió de allí descalzo, entre las risas de todos los presentes. Bien, analizamos ahora la lectura, vamos a analizarla. Entonces continuamos, ¿no? Vemos nivel literal, que vocabulario exacto, literal. No vamos a ver pues, otros niveles. Vamos al nivel literal. Dice, marca con una aspa la palabra que equivale de las resaltadas. Hace muchos años vivía un avaro perfumista llamado Abu Qasim. Avaro es una palabra honesta. Dice que marque, no marque la palabra equivalente, o sea, sinónimo. Avaro es honesto, es agullado o es generoso. ¿Cuál será la respuesta? Marcamos una. Él vivía y vestía como el más pobre de los mendigos. ¿Cómo como el más pobre de los mendigos? ¿Qué es mendigo? Mendigos son solitarios, exquisitos o menesterosos. Marca una aspa la palabra equivalente de mendigos, solitarios, exquisitos o menesterosos. Sus viejas babuchas eran la más clara muestra de tacañería. ¿Qué es tacañería? Ah, no, perdón. ¿Qué es viejas? Vetustas, regias o impecables. O sea, decimos que sus vetustas babuchas o sus regias babuchas o sus impecables babuchas. ¿Cuál sería lo correcto? Damos el orden correcto, cómo empezó o cómo se da la secuencia de los hechos que hemos leído en esta lectura, ¿no? Las babuchas del personaje Abu Qasim. Dice, los pescadores arrojaron las babuchas a la tienda de Abu Qasim. Eso fue después, ¿no? Abu Qasim tiró las babuchas en un canal. ¿Fue después o fue antes? Ah. Abu Qasim dejó las babuchas en medio de la sala y salió descalzo. ¿Fue el último? Vamos a ver. Un día Abu Qasim se fue a una casa de baños. Contamos hasta 10 y vemos cuál será el orden correcto. Número 2. Subraya la respuesta correcta. ¿Por qué Abu Qasim fue a parar a la cárcel? Porque no se limpió antes de ingresar a la casa de baños, porque se había puesto unas babuchas que no eran suyas o porque era codicioso y no ayudaba a nadie. Marcamos la respuesta. ¿A qué río tiró las babuchas? ¿Al río Cairo, al río Rima o al río Nilo? Marcamos o subrayamos la respuesta. ¿Qué pasó cuando Abu Qasim tiró las babuchas a un canal? Ensuciaron el agua del canal, malograron unas herramientas del canal o atascaron un molino. Bien, marcamos las respuestas. Ahora este otro es el nivel literal, ¿no? Es más simple. El nivel, ¿qué nivel acá? Nivel inferencial, hay nivel criterial, nivel interpretativo. Acá sigue una más de literal, creo. Dice, escribe dos diferencias entre la babucha de Abu Qasim y las que entró, en la que encontró, perdón, no, en la casa de baños. ¿Cuáles son las dos diferencias? Respondemos este cuadro de doble entrada, cuadro comparativo, te han llamado. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Bien, vamos a desarrollar la diferencia. Ahora vamos al nivel inferencial. Análisis. Dice, analiza la lectura y responde. ¿Crees que Abu Qasim merecía la cárcel? Sí y no, pero ¿por qué? O sea, el nivel inferencial es un nivel en el cual tú
interpretas según lo que ocurre, pero justificando, comentando, dando el sentido valorativo de la lectura. ¿En qué parte dice esto? ¿De qué trató? Entonces por tal motivo yo doy una respuesta, ¿no? ¿Crees que Abu Cansé merecía la cárcel? Miren lo que pasó, ¿no? Entonces merecía la cárcel. Ya es una interpretación personal. Ujú. A ver, ¿qué ideas tenemos sobre esto? Letra B. ¿Crees que en realidad las babuchas de Abu Qasim le traían desgracias? ¿Por qué? ¿Por qué crees esto? A ver, es una pregunta de opinión, ¿no? De opinión. Bien, vamos opinando. Inferencia o inferencial. ¿Quiénes crees ¿A quién crees que era Cadí? En la respuesta, dice que ponen el Cadí, que tienen que sacar, ¿no? Como una ley. ¿Un amigo de Abu Qasim, un gobernante o un trabajador de su perfumería? ¿Crees que los vecinos de Abu Qasim estaban contentos con su forma de proceder? ¿Por qué? A ver, damos tu respuesta, vamos pensando. ¿Crees que los vecinos de Abu Qasim estaban contentos con su forma de proceder? Vamos pensando. Interpretación. ¿Qué enseñanzas pretende transmitir esta historia? ¿Cuál es la enseñanza en sí? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el mensaje? Miren, que no es literal, ¿ah? Es lo que tú tienes que sacar las conclusiones o las ideas interpretativas o de análisis que está en la lectura. Entonces, eso sí es interesante. Tiene mayor peso, más que literal, el inferencial, el criterial y el creativo, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿qué enseñanza pretende transmitir esta historia? ¿Cuál será lo bueno, lo positivo o lo negativo? ¿Y qué nos debe dar como lección? Nivel crítico valorativo, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar de Abu Qasim? ¿Qué hubieras hecho? Ujú. ¿Crees que las personas somos responsables muchas veces de las situaciones problemáticas que afrontamos en la vida? ¿Por qué? Repito, ¿crees que las personas somos responsables de lo que ocurre? ¿Por qué? Vamos a... Ujú. Entonces, bueno, ya vamos al nivel ya crítico, estamos en el crítico valorativo, el nivel valorativo. Dice lo siguiente, vamos a ver, es, reflexiona y comparte con tus compañeros estas respuestas. ¿Qué opinas sobre la vida de avaricia que llevaba Abu Qasim? ¿Qué opinas de su vida, no, de avaricia que él tenía? ¿Crees que en nuestra sociedad actual hay personajes como él? ¿En qué se parecen? ¿Tendrías un ejemplo? ¿Tendrías algún vecino, algún familiar o en historia o en una noticia que has visto? Ya, llegamos a la metacomprensión. Reflexiona sobre tu proceso de comprensión, o sea, tú mismo analízate como lector, como un lector activo, ¿no? Entonces dice acá, letra A, ¿crees que el texto anterior está bien narrado? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Cree que se entiende? ¿Está bien narrado, bien explícito, bien entendible? Letra B, la estrategia cadena de secuencias te sería útil para comprender mejor el texto. ¿Cómo? O sea, ¿no? O sea, la estrategia de que ocurrió un hecho, otro hecho, en forma secuencial. Primero, cómo ocurrió, ¿no? La primera vez que estuve en cárcel, después la segunda vez, ¿crees que eso sería útil para comprender mejor el texto? ¿O crees que debe empezar por el final o no está bien desarrollado el orden? Ya es una apreciación ya personal. Bien, con eso ya terminamos con la lectura, ¿no? Agradecemos a los que han participado y vamos a, lógicamente, a ir desarrollando el libro de acuerdo con el criterio, ¿no? Que tengamos en el avance y que realmente podamos apoyarnos en estas lecturas, repito, porque es lo que vamos a, en este trimestre, poner más de énfasis en el nivel literal, que es lo más simple, los personajes, dónde ocurrieron, qué pasó, cuéntame la historia, ¿no? Pero el otro ya, el nivel inferencial, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué crees que ocurrió eso? ¿No? Entonces ponte en el caso del personaje, ya es algo con mayor puntaje, ya. Ya no son dos o líneas, puede ser tres o cuatro líneas, puedes agregar ejemplos por acá ese criterio, ¿no? Entonces tenemos los ejemplos de algunos compañeros que ya han desarrollado un análisis más profundo, más detallado
o mejor precisado, y algunos que solo han puesto una línea. Entonces, lo que han puesto una línea no sería una buena respuesta. Tenemos que ampliar la respuesta porque realmente debemos de justificar cuál es tu apreciación, cuál es tu crítica, cuál es tu inferencia. ¿Ok?